Y así se socializa una actitud antidemocrática. Se cree en la narrativa estatal porque falta la experiencia de que el poder absoluto, lleva al abuso absoluto del poder. Así que, por decirlo de alguna manera, hemos socializado a una generación antidemocrática. Y esta generación no son precisamente las generaciones sabias como la mía. Soy demasiado viejo para ir al frente. Pero esta generación, estas dos generaciones, solo se darán cuenta de lo que está pasando aquí cuando estén tirados en su propia sangre en la trinchera. Pero entonces será tarde y de nuevo otros tendrán la culpa. Si observas cómo la policía trató a los manifestantes contra el coronavirus, por ejemplo. Mi libro A ambos lados del frente también se publicó en ruso, por una pequeña editorial privada. Y el editor organizó un evento en un club cultural de Moscú. También había representantes del gobierno, de autoridades que yo conocía. Entonces me senté al frente en el podio y hablé sobre la guerra de agresión ilegal conforme al derecho internacional. Fui a ver qué hacían. Luego vinieron y me dijeron, en cuanto al análisis, coincidimos en gran parte. O sea, no me pasó nada, no me encerraron ni nada. Aceptaron que yo lo viera de esa manera. Y solo puedo recomendar no subestimar la apertura y disposición al diálogo de los rusos. Y en mi círculo de amigos en Petersburgo, el espectro de opiniones con respecto a la guerra en Ucrania va desde Putin la empezó demasiado tarde, debimos haber invadido mucho antes, hasta Putin y los servicios secretos, ellos tienen la culpa de todo. Discutimos a gritos en un bote, eso también pasa. No es que en Rusia te detengan o arresten de inmediato. Al contrario, los rusos han avanzado mucho económicamente en los últimos 25 años. Todavía falta mucho, aún hay mucho por hacer, eso está claro. Siempre hay algo que hacer en un país tan grande. Pero eso solo es posible si muchas personas trabajan juntas y tienen libertad de decisión en su ámbito. De lo contrario, esas fuerzas no pueden desarrollarse. Eso no se puede hacer de manera dictatorial, ni siquiera en China, pero no podemos partir de nuestro propio sistema electoral. Los chinos dirían que ellos lo hacen de otra manera. Ellos reclutan a los mejores dentro del partido. También hay mucha corrupción. Pero que alguien como Annalena Baerbock llegue al Ministerio de Asuntos Exteriores, eso no sería posible en China. Allá funciona algo con el reclutamiento que aquí no. ¿Debemos considerar esos factores también? Usted mencionó antes a Friedrich Merz en varios puntos. Actualmente estamos presenciando un engaño descarado a los votantes. Mencionar la restricción de la deuda previamente, flexibilizarla horas después y luego, inesperadamente, desbloquear 1.000 millones en fondos especiales, justificándolo posteriormente con una alegada necesidad. ¿Por qué se les permite a los políticos mentir impunemente? Según una encuesta reciente, el 70% de los alemanes dice haber reconocido que Merz y compañía los han mentido y engañado. En cuanto a las pasadas elecciones federales, yo hablo de una simulación de democracia. Aquí se podría usar el eslogan de los defensores de los derechos civiles en las últimas elecciones municipales de la República Democrática Alemana en mayo de 1989. Nunca es suficiente el fraude electoral. Eso comenzó con el adelanto de las elecciones, lo que empeoró las posibilidades de los partidos de oposición. Eso continuó con una campaña a gran escala, sí. Yo diría casi una histeria contra la derecha, que por supuesto estuvo dirigida contra Alternativa para Alemania, pero que en el fondo amplió la base de votantes de los partidos establecidos del cartel dominante de partidos. Eso siguió con deficiencias en el suministro de papeletas electorales a los alemanes en el extranjero. Hubo pocas respuestas. Nadie verificó el origen de eso. Eso continuó con errores y falsificaciones evidentemente intencionales durante el conteo de votos. Eso lo demuestra el ejemplo de Berlín.
Y continúa con el hecho de que el Tribunal Constitucional Federal rechazó intervenir aquí y dijo que no era necesario volver a contar los votos. Y eso tiene que ver con que, por supuesto, los jueces constitucionales han sido nombrados por el cartel de partidos gobernante en los últimos años. Tomando como ejemplo la Revolución de 1848, el historiador Arturo Rosenberg, a quien aprecio mucho, escribió en un ensayo: por supuesto, para una democracia, el derecho al voto libre es una base indispensable, pero también se pueden reprimir dictatorialmente los intereses de la población con la boleta electoral. Esto es lo que está pasando ahora. En mi opinión, esta elección fue simulada y debería repetirse. Concuerdo totalmente con usted, pero Paise, ¿por qué la gente no protesta en las calles? En resumen, el 70% lo siente, pero no se refleja en los resultados electorales. Los que alzan la voz, según lo que yo veo una y otra vez, son los mayores. Los jóvenes, los de 15 a 55 años, están atados al sistema porque tienen que ganarse la vida en empresas, en organismos estatales, en organizaciones no gubernamentales, en oficinas, donde sea. El neoliberalismo ha hecho que casi ya no existan contratos indefinidos o de por vida. Y esto afecta especialmente al ámbito académico. Esos son los peores. El precariado académico es el portador de la propaganda y la censura. Más de la mitad de una generación estudia, todos ellos tienen que ser atendidos. Y luego reciben contratos temporales, ocupan puestos de proyectos o son colaboradores independientes en algo relacionado con los medios o trabajan para organizaciones llamadas no gubernamentales financiadas por el Estado. Y el interés inmediato de supervivencia de estas personas es obtener un contrato de continuación, un nuevo proyecto o un nuevo encargo. El primero o segundo hijo viene en camino. Los departamentos en renta en Berlín u otras metrópolis son caros. Tal vez hay que pagar una hipoteca. El auto está en leasing. Todo eso cuesta dinero. Y solo se puede seguir ganando dinero si uno se apega cada vez más a esa propaganda, censura, narrativa, como se dice ahora, que el jefe desea. Y así estas personas se mueven muy cerca con su lengua al recto de sus superiores y de los poderes dominantes. Pero solo cabe uno a la vez. Y al intentar acercarse rectalmente al superior, se cree que se puede mejorar la propia posición inicial denunciando a otros que tampoco le agradan al jefe o eliminando a molestos competidores en la lucha por los beneficios con una pequeña denuncia. Y ese es el comportamiento social sobreadaptado de toda una generación. ¿Y esta generación también se mueve en un pacto diabólico con mi generación? Eso lo quiero explicar. Los políticos de mi generación, también los periodistas principales, las personas en la economía, son responsables de las reformas neoliberales. Ellos las llevaron a cabo y por eso son responsables de que los riesgos de la vida se trasladen cada vez más del nivel estatal, del nivel asistencial, del nivel del estado de bienestar hacia los individuos. Y ahora eso está afectando a nuestros propios hijos y nietos. Y mi generación entonces dice: oh, tenemos que hacer algo para que el nieto tenga buenas condiciones. Luego se transfieren departamentos, se compran autos, se pagan estudios en Berkeley o Boston, Massachusetts o en Yale para mejorar la posición inicial de los propios hijos en esta competencia cada vez más dura del neoliberalismo. De ahí surgen
desde la infancia más temprana, pequeños príncipes y princesas que son consentidos con azúcar glass y crema Penaten. Y ellos también se sienten así. Dicen ser los mejores, a pesar de no haber logrado nada en la vida, siempre consiguen lo que quieren. Y de ahí surge la actitud de que las autoridades que están detrás de mí se encargarán de mí si algo sale mal. Eso significa que el conflicto edípico ya no se enfrenta. El enfrentamiento con los padres ya no se lleva a cabo. La lucha que lleva a la independencia de la personalidad, a la capacidad de autodeterminación y autonomía, ya no se pelea, sino que se apoya lo que viene de arriba. También te proveen el departamento, dinero y acciones de la empresa. Y así se socializa una actitud antidemocrática. Se cree en la narrativa estatal porque falta la experiencia de que el poder absoluto lleva al abuso absoluto del poder, al abuso. Así que, por decirlo de alguna manera, hemos socializado a una generación antidemocrática. Y esa generación no son precisamente las generaciones sabias como yo. Yo ya soy demasiado viejo para estar en la primera línea, pero esa generación, esas dos generaciones, solo se darán cuenta de lo que está pasando aquí cuando estén tirados en su propia sangre en la trinchera. Pero entonces será tarde y culparán a otros. Ese es el problema. Mientras explicaba esto, señor Babb, se me puso la piel de gallina varias veces ya que nunca había escuchado algo así de esa forma. Grandioso. ¿Cuándo será el sufrimiento en Alemania más grande? ¿Cuándo gobernará la AfD en Alemania 3 a 4 años cuando cogobierne, o sea, el partido más fuerte? El sufrimiento aumentará cuando estalle una nueva guerra. Espero que en las próximas elecciones federales la AfD realmente se convierta en la fracción más fuerte y tenga buenas posibilidades de nombrar al canciller. Si Trump se reelige o si los republicanos, por ejemplo, también se reeligieran con J. Vance, entonces los estadounidenses presionarán para que realmente la AfD dirija el país. Esto traerá grandes desventajas para todos los empleados, porque la AfD es en esencia, no es un partido nacional socialista, no es un partido de extrema derecha. Es un partido neoliberal que, en cuanto a las pensiones y en el ámbito social, en la construcción de viviendas, impondrá duras medidas de austeridad. Y eso será una desventaja para los más débiles entre los débiles. Pero ya sería un gran logro si la AfD se mantiene en su curso equilibrado, orientado hacia la paz respecto a Rusia. Pero aquí debo reconocer que en la fracción parlamentaria de la AfD, en el Bundestag, las fuerzas transatlánticas se están fortaleciendo cada vez más. Personalmente, asumo que la AfD tomará un giro transatlántico, mantendrá el estatus de vasallo de Alemania frente a Estados Unidos, pero al mismo tiempo endurecerá aún más el curso neoliberal en la política interna y económica. Me parece muy interesante lo que usted dice en este momento. Hace poco tuve como invitado a Maximiliano Krah y de hecho, después de la conversación pensé, en muchos aspectos es burgués, conservador, podría haber sido un político de la Unión Social Cristiana, pero en muchos otros también deja entrever un tono muy enfocado en la responsabilidad individual, con un matiz liberal y neoliberal. Y siempre he pensado que la estrategia del muro de contención ya fracasó. Pues, ¿por qué no dejar que la AfD participe alguna vez? Así al menos podrían demostrar si solo tienen 2, 3 o 4 figuras emblemáticas que brillan hacia afuera, pero que la tercera, cuarta o quinta fila en realidad no existe, o si terminan estrellando todo, lo que quitaría muchísima presión. Si uno observa gobiernos conservadores comparables en Europa, aparte de la retórica, en la política real no ha cambiado mucho. Entonces, los partidos tradicionales están creando un monstruo que tal vez en realidad ni siquiera se pueda llevar a cabo de esa manera. Aquí ya expliqué mi postura. Aprecio al señor Krah.
No comparto todas sus posturas, pero su capacidad de análisis es innegable. En general me guío por el mandato de paz de la Constitución. Eso es algo que el cartel de partidos dominante claramente no hace. Me guío por la frase de Willy Brandt: sin paz, todo es nada. Por eso propongo incluir a la AfD en la política de paz, porque de lo contrario, las fuerzas que se orientan por el mandato de paz de la Constitución son demasiado débiles. Yo reuniría a la gente bajo el lema: nos unimos con todos los que se toman en serio la Constitución. Claramente, este no es el caso de la coalición de partidos en el poder. Señor Baab, podría escucharle durante horas. Su retórica es precisa como un arma. La manera en que desglosa todas estas dinámicas complejas en su contexto no la he visto en ningún otro periodista allá afuera. Por eso, para mí es un verdadero placer darle la bienvenida aquí. Todavía tengo 2 preguntas finales. Si mañana fuera usted el ministro de Relaciones Exteriores, ¿cuál sería su primera acción oficial? No aspiro a ningún cargo o función política. Lo primero sería volar a Moscú y dejar claro que aquí en Alemania algo está cambiando y que en el futuro nos abstendremos del odio hacia los rusos y del militarismo. Lo segundo sería buscar un equilibrio con Francia, una alianza. Y, por supuesto, también debemos incluir a los italianos y españoles para que podamos empezar de nuevo con la Unión Europea. Y esto solo puede suceder fuera de las instituciones actuales de la Unión Europea en Bruselas. Ahí se han reunido militaristas completamente locos. Y por supuesto, hay que coordinarse con Estados Unidos. Y el siguiente paso es ir a China para ampliar las relaciones comerciales. Tengo una pregunta muy breve que acabo de pensar. ¿Será Víctor Orbán, marcado como antieuropeo, quien al final salvará a Europa? Sí, porque todo lo que Orbán ha dicho se ha cumplido. También aquí, un hombre de gran capacidad analítica que dirige bien a su país en política interna con todas las desventajas que eso conlleva y quiere mantener abiertas las oportunidades económicas para su nación. Lo aprecio como un diplomático inteligente. En cuanto a la política de paz, dio los pasos correctos con su visita a Moscú. Y solo puedo esperar que siga siendo fuerte en su intento de evitar el paquete de deudas insano de la señora von der Leyen. Señor Baab, para concluir, una recomendación de acción muy concreta para obtener claridad y soberanía en este mundo tan caótico y agitado. Primero, les digo a las personas, revisen su dieta de información. Desháganse de la televisión y cancelen la suscripción al periódico. Oriéntense hacia los nuevos medios, ahí encontrarán más información. Eso es importante. En una democracia, lo fundamental es un campo de información abierto que actualmente no tenemos. En segundo lugar, el gobierno federal debe guiarse por la frase de Willy Brandt: queremos ser un pueblo de buenos vecinos. Y no un pueblo de generales y señores de la guerra. Debemos dejar de hacer eso. En tercer lugar, debemos orientarnos económicamente hacia los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esos son China, Rusia, India y Brasil. Aquí es donde está la potencia económica emergente. Eso es un cuento de hadas de Asia y del sur global. Somos espectadores y no deberíamos sobreestimar nuestro papel. Señor Baab, he preparado aquí una breve declaración final. Usted advirtió temprano, siempre fue claro, siempre fue valiente, siempre fue firme. Muchas gracias por quedarse cuando muchos ya habían guardado silencio. De hecho, alguien como usted merece la más alta condecoración aquí en Alemania. Gracias por su voz y gracias por mostrarnos cómo funciona la integridad. Solo hago mi trabajo. Pero también les digo a esos pequeños que quieren molestarme, ¿qué le importa a un roble alemán si un jabalí se rasca contra él?